No sé si a ustedes les tocó, pero cuando yo estaba en la educación básica, en algún momento me enseñaron acerca de una idea que existía hace varios cientos de años, que era la generación espontánea. No, la generación espontánea hablaba de que de repente estaba, no sé, los granos de trigo en donde los almacenaban en aquellos momentos y mágicamente aparecían ratones. O teníamos las frutas y de repente empezaba a aparecer la mosca de la fruta como si fuera magia y no existía como un entendimiento de qué era lo que sucedía en esos momentos. Obviamente hubo, con el avance del estudio de la ciencia, pues se dieron diferentes científicos a la tarea de probar estas teorías. Y pues hoy en día sabemos que, o lo consideramos como algo absurdo, ¿no? Que es que puedan aparecer mágicamente ratones en las cajas de cereal que tengo en mi alacena. Sin embargo, cuando pensamos en la parte de inteligencia artificial y especialmente en la parte de la inteligencia artificial generativa, estamos viviendo lo que el sitio de Akamai alguna vez mencionó, que es como un teatro del éxito, ¿no? O el circo del éxito, en el que vemos muchos posts en las redes sociales, en las noticias, diciendo empresa tal generó un chatbot, generó una herramienta con GenAI y despidió al 25% de su plantilla y ahorró miles de millones de dólares. Entonces vemos muchos escenarios en los cuales se está hablando de que simplemente con untarle un poquito de LLMs a mi negocio ya todo va a funcionar. Y la realidad es que no es así, ¿sí? Nos damos cuenta de que hay mucho más detrás, hay iniciativas que realmente requieren mucho más trabajo de que solamente poner un modelo o seleccionar si voy a utilizar Mistral contra Gemini contra DeepSeek, ¿no? Entonces, lo que quiero platicarles hoy es acerca de los diferentes cimientos que tenemos en la industria que podemos considerar como parte de una estrategia exitosa. Mi nombre es Jorge Gaona, soy arquitecto de soluciones en Akamai, enfocado en la parte de nube en especial. Y hoy en día pues les quiero platicar de estos 4 principios que hemos visto como fundamentales para una estrategia exitosa de IA, ¿no? Primero que nada, tengo que entender qué es lo que quiero lograr, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer con esa oportunidad? Tengo que identificar cuál es la necesidad que voy a cubrir, ¿no? Que realmente es algo que va a servirle a alguien para algo. Voy a lo mejor atender una incomodidad, ¿no? Algo realmente está funcionando de una manera no muy adecuada, existe fricción, existen dificultades y para los usuarios o para ya sea clientes finales o empleados de mi empresa, colaboradores de mi negocio, pues es un problema que está haciéndolos no productivos. O quizá a lo mejor es un deseo, ¿no? A lo mejor algo que yo quisiera que funcionara de una mejor manera. Una vez que yo tengo esta parte definida de la oportunidad, pues tengo que identificar cuál es el valor que va a proveer esa oportunidad. Probablemente voy a mejorar la experiencia de usuario, ¿no? Hoy en día los chatbots, los asistentes virtuales, nos han ayudado a mejorar la experiencia de usuario en diferentes razones, ¿no? Yo tengo 2 niños de 4 y 2 años y el de 2 años ya sabe prender las luces con Alexa, ¿no? Entonces no tengo que estar cuidando de ver si se subió al sillón para tratar de presionar el switch y que se me vaya a caer por ahí en algún momento, ¿no? Simplemente dice Alexa, enciende la luz de la cocina y listo. Puedo automatizar tareas repetitivas, y ya sabemos es parte fundamental de la inteligencia artificial, pero la parte generativa puede ser también un punto ya más enfocado cuando hablamos del tema de agentes, por ejemplo. Si tengo que tener una persona que esté monitoreando continuamente qué es lo que está sucediendo con algo, pues probablemente puedo poner un agente que esté continuamente observando y haciendo una toma de decisiones al respecto de lo que está observando en ese día y no me enfrento a los potenciales errores humanos por la parte de obviar algún tema o tomar una decisión que pudiera ser afectada por no seguir un proceso correcto. También está la parte de aumentar las capacidades de las personas, de mis colaboradores. Por ejemplo, hoy en día yo he hablado con unos clientes que están utilizando inteligencia artificial para hacer recomendaciones, pero esas recomendaciones siguen siendo todavía
muy genéricas, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo un asistente o un agente que pueda al mismo tiempo analizar la información específica del cliente con el que yo estoy hablando y me pueda generar una sugerencia que no tenga que venir de lo que está especificado en el manual que tiene mi colaborador, ¿no? Puede ser algo diferente dentro de los parámetros que yo establezca. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que pueden ayudar. Entonces, primero que nada, tengo que definir qué es lo que quiero hacer con esta parte de la inteligencia. Y tiene que ser algo que dé valor realmente, ¿no? Tiene que ser algo que no sea como le dicen en Estados Unidos, un overkill, en el sentido de que si el proceso manual es mucho más fácil que el proceso que yo estoy automatizando, la gente no lo va a utilizar, ¿no? Como tecnologistas cometemos muchas veces ese error de querer poner un sistema para hacer cosas que creemos que la gente va a querer usar, pero realmente a veces el proceso manual es mucho más fácil. Entonces tenemos que cuidar esos apartados, ¿no? Una vez que yo paso el punto de la oportunidad, tengo que pensar como organización con cuáles recursos yo cuento. Tengo que pensar, primero que nada, digo, este es un evento de más de 10 años ya hoy, que habla de los datos y podemos entender que los datos son el motor, la parte fundamental de la inteligencia artificial. Si yo no tengo datos, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces es importante que las organizaciones se pongan a pensar cuáles son los datos que tengo, cuáles son los datos que quiero recolectar para poder trabajar. Primero tienen que existir. Después tienen que estar limpios, porque de nada sirve que yo tenga unos datos que tienen unas llaves que nada más el programador que lo hizo hace 25 años lo entiende, que dice que yo tengo un valor que dice DDYXXV y dices, eso significa Data Day 2025, ¿no? O sea, ¿quién puede entender todos esos datos y poder utilizarlos? Tienen que estar disponibles, porque muchas veces la parte de los datos es complicada porque los datos dan valor a las organizaciones o dan valor a los departamentos. Entonces, los departamentos cuidan sus datos como seguridad nacional, ¿no? Entonces, a veces tenemos una protección excesiva de datos de que si yo quiero saber por ejemplo, la lista de los contratos que tengo disponibles de rentas de locales para mis tiendas, hablando de una empresa de retail, por ejemplo, pues tengo que pedirle autorización al jefe de mi jefe para yo ir al otro departamento a que me den esa información, ¿no? Entonces, eso no nos ayuda a hacer una estrategia de datos, a hacer una estrategia de generación, inteligencia generativa, porque realmente esto tiene que estar disponible para todos, ¿no? Después tengo que identificar la gente con la que voy a empezar a hacer mis iniciativas. No es necesariamente nada más la parte de ingeniería, ¿no? Normalmente pensaríamos en que los ingenieros son los que hacen toda la magia, ingenieros de datos, ingenieros de software, etcétera. Pero realmente esa es una de las partes que nos ayuda a lograr lo que necesitamos lograr en esta estrategia. Después tengo que pensar en la experiencia de usuario, lo que mencionaba anteriormente. Lo que voy a hacer hoy va a tener una experiencia diferente, va a ser lo adecuado para que lo adopten mis clientes finales, mis empleados. ¿Voy a ayudarles realmente o voy a poner más trabas a tratar de automatizar un proceso? Tengo que pensar en la parte legal. O sea, ¿qué pasa si ya estamos hablando de un chatbot que hace una recomendación y esa recomendación tiene una consecuencia grave para la persona, ¿no? No es lo mismo que le recomiende a uno de mis empleados llenar un formulario incorrecto a que yo, como una empresa de suplementos de salud, dé una recomendación que se entienda como una recomendación específica de un producto para un problema de salud específico, ¿no? Si han visto en los suplementos nutricionales, dice este producto es responsabilidad de quien lo consume y lo recomienda. ¿Qué pasa si mi chatbot recomienda ese producto? ¿No? Entonces tengo que entender de manera legal cuáles son las implicaciones de lo que yo quiero hacer y cómo tengo que protegerme para que pueda funcionar de la mejor manera para mi organización. Y no está de más hablar del tema de seguridad. ¿Qué va a pasar cuando yo ponga un chatbot disponible hacia el mundo entero? Y ese chatbot pues va a estar tomando decisiones de alguna manera con respecto a mi proceso, ¿no? Entonces, ese chatbot tengo que yo vigilar que esté protegido, que no tenga un usuario malicioso tratando de sacarse provecho de ese chatbot que no va a poder detectar realmente si es una persona buena o una persona mala la que está tratando de hacer eso. O si tengo un chatbot adversario,
De mi competencia probablemente no, pero ¿qué tal de otros países o de otras regiones donde pueda estar teniendo esas afectaciones de manera significativa para mi infraestructura, ¿no? La infraestructura que yo tengo que considerar es importante. Hoy en día estamos viendo clientes que en algún momento hicieron inversiones en GPUs y pues tienen la capacidad de hacer ese procesamiento con sus herramientas propias, ¿no? Hace algunos 2, 3 meses estaba hablando con un cliente en la zona metropolitana de la Ciudad de México que está desarrollando un chatbot y ellos tienen una versión no tan reciente, pero útil de GPUs para poder realizar eso en su propia infraestructura. Sin embargo, no todos los clientes tienen esa capacidad y pues tenemos que utilizar ya sea la infraestructura de la nube o tratar de utilizar un socio comercial que nos ayude a implementar esta parte. En ese sentido es importante entender que no nada más mis sistemas requieren esa infraestructura, también mi equipo requiere la infraestructura para poder yo implementar esta estrategia, ¿no? Mis desarrolladores, mis ingenieros, mi equipo de seguridad tienen que tener acceso a esa infraestructura para poder yo empezar a hacer estas pruebas locales, hacer esos experimentos y ser de manera ágil un motor que pueda ayudar a desarrollar esta iniciativa. Ya pensé qué es lo que quiero hacer, ya me di cuenta de qué es lo que tengo, ahora sí empiezo a pensar qué es lo que voy a implementar. En este sentido es muy importante ser estratégicos. No se trata de construir todo desde cero, ¿sí? Si vemos este ejemplo, esta es una gráfica llamada Wardley Map que nos ayuda a entender de una manera muy visible qué es lo que vale la pena realmente invertir mi esfuerzo, mi tiempo, mis recursos, mi energía para construir. ¿Sí? Si hablamos de por ejemplo, un chatbot, ¿no? Yo tengo un cliente en la parte de arriba que es quien se va a beneficiar de esto. ¿Cuál va a ser el valor que va a tener ese cliente por utilizar mi chatbot? Pues se le va a facilitar el proceso de compra. Okay. Si voy a facilitar el proceso de compra, pues lo primero que voy a hacer es tratar de yo como organización tener un nivel de protección en el de asegurarme de que pues, no necesariamente va a ser mi cliente quien lo utilice, ¿no? Entonces, ese nivel de protección yo lo voy a colocar en la parte de producto. Es decir, yo no tengo que construir manualmente todas las reglas de protección porque yo no soy una organización especialista en seguridad, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo utilizar los productos de Akamai y los productos de a lo mejor otra organización que se enfoquen en proteger la seguridad de lo que yo voy a realizar, ¿no? El chatbot, pues probablemente yo no tengo que construir, mi ingeniero no tiene que construir esa aplicación. O sea, ya existen componentes open source, componentes comerciales que me pueden ayudar a hacer toda esa interacción del chatbot. Por más que nuestros ingenieros digan, es bien fácil hacer un chat, no caigamos en eso. Sí, yo soy ingeniero, yo lo dije muchas veces y entiendo que es una parte muy atractiva el querer resolver esos problemas, pero hay otras cosas más valiosas que podemos hacer los ingenieros, no construir cosas, no reinventar la rueda. Sí, ya existen cosas que podemos utilizar, entonces enfoquémonos sobre esa línea. Los prompts, ya existe un estándar que podemos utilizar de prompts. Cada chatbot puede ajustarlo de una u otra manera, pero ya existe un estándar. Lo único que nosotros tenemos que hacer es personalizar lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Yo le puedo decir, oye, vas a ser un agente con tal, vas a utilizar estos códigos de descuento, vas a utilizar estas herramientas, etcétera, ¿no? Yo le voy a dar la personalización, pero no voy a inventar un lenguaje nuevo de prompts. Voy a utilizar algo que ya existe. Lo mismo pasa con los modelos y el proceso de refinado de ellos, ¿no? O sea, de nada sirve que yo me ponga a escribir un modelo, ¿no? Nuevo que compita con Gemini o con Mistral. No vamos a llegar a eso. Esas empresas tienen muchísimos recursos, tienen muchísimo tiempo haciéndolo. Yo me puedo beneficiar de esa parte sin tener que reescribirlo. Y la parte del refinado, pues va a ser un proceso que ya existe, pero ¿dónde está la parte fundamental? En los datos. Los datos son lo que nosotros como organizaciones tenemos que invertir más en el almacenamiento, en la preparación, en la limpieza, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la diferencia. Una empresa de suplementos nutricionales, por ejemplo, pues va a hacer una diferencia con todos los datos que tenga almacenados de sus productos, de la utilización, de la combinación, de las rutinas que pueden utilizarse para complementar los ejercicios y los productos que yo ofrezca, etcétera. Ahí es donde va a ser la diferencia lo que yo construya, no construir todo lo demás que existe ahí. En el proceso de inferencia es lo mismo.
¿no? Puedo utilizar componentes de tecnología abierta que nos ayuden a hacer ese proceso de una manera muy sencilla, y pues la infraestructura pues es un valor también que podemos utilizar de proveedores de nube como Akamai y como otros proveedores de infraestructura que pueden utilizar para hacer esa parte de su inferencia, ¿no? Y aquí es donde entra el tema de pensar si realmente es una nube para todo, ¿no? Hoy en día lo que estamos viendo en Akamai es que aproximadamente de los estudios que hemos hecho, alrededor de un 80% de las organizaciones en el mundo ya están utilizando múltiples nubes. Akamai está apostándole a hacer una nube enfocada a la parte de inteligencia artificial, especialmente en la parte de inferencia. Entonces buscamos la idea de colaborar con las organizaciones a través de colocar nuestra infraestructura para los procesos de inferencia y la parte de entrenamiento, la parte de sistemas centralizados, la parte de como otro tipo de información, se puede hacer en otras nubes buscando la mejor opción para cada uno de los procesos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, esta es una de las opciones que tenemos como una arquitectura de referencia para el tema de inteligencia generativa, donde tenemos nuestra infraestructura ahí en verde de lo que ofrecemos como la parte de nube para estos procesos de inferencia, pero la parte que me gustaría más resaltar es la cuestión que está abajo. A pesar de que no estamos enfocándonos en la parte de servicios como tal, de propietarios de lo que pueda hacer Akamai para el tema de la inferencia de datos, estamos apostándole a todo lo que ofrece la comunidad de código abierto, la comunidad open source, la CNCF en la parte de cloud. Entonces estamos ayudando a los clientes a que puedan implementar estas tecnologías abiertas en nuestra nube. La idea de esto es que puedan beneficiarse de utilizar nuestra nube, pero al mismo tiempo, si se quieran ir a cualquier otro lugar o quieren hacer una estrategia de replicación multinube, lo pueden hacer de una manera muy sencilla porque las tecnologías son portables. No es nada propietario de Akamai, pueden utilizarlo de esta manera, ¿no? Este es un ejemplo de una arquitectura que estamos trabajando para este cliente que mencionaba en la Ciudad de México, que es un esquema de multinube replicado. Entonces, ellos tienen su arquitectura original funcionando, bueno, lo tenían funcionando en la parte de on-prem, ¿no? En su infraestructura propia. Y lo que están tratando de hacer, o lo que vamos a hacer con ellos, es implementar la parte de nube para expandir su capacidad de procesamiento. Es decir, el chatbot es orientado a eventos, ¿no? Entonces, en estos eventos, nosotros, estos clientes lo que quieren hacer es, si yo recibo muchas peticiones, ¿no? Digamos que es un concierto o alguna cosa que recibe mucha gente y que estaba teniendo muchas peticiones, yo quiero expandir mi capacidad en lugar de darle un error o en lugar de que se caiga en mi infraestructura local, pues expando mi capacidad hacia la nube, ¿no? Entonces, uno de los modelos que podemos tener en la nube es la parte de multicloud, es precisamente ese, el que yo tenga una infraestructura en un lugar, tengo otra infraestructura en otro lugar, y si no tengo la capacidad para procesar en una, o si tiene un error una de las infraestructuras, pues lo puedo pasar a la otra de manera muy simple, a través de nuevo de este esquema de nube abierta, de tecnologías open source y una arquitectura de replicación de este procesamiento, ¿no? En la parte de azul tenemos otros componentes adicionales que nosotros incluimos en esta arquitectura, que es, por ejemplo, el caso de semantic caching, que es para, pues, en lugar de tener todas las llamadas que vayan hacia el LLM, pues hacemos un proceso de identificación si una llamada es semánticamente igual. Por ejemplo, si yo quiero decir, dime los restaurantes en la zona, o le digo, ¿dónde puedo comer cerca de aquí? Pues es básicamente semánticamente la misma pregunta. Entonces, en lugar de que las dos se vayan hacia el LLM, pues lo que puedo hacer es, antes de eso, meter una capa en la que yo pueda filtrar esa petición y no vaya a pegarle a mi infraestructura completamente todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la idea de lo que podemos ofrecer. La parte del firewall de IA es para protegerme de los ataques que pueda recibir mi chatbot, ¿no? Por ejemplo, es decir, una petición
correcta es lo que mencionaba ahorita, dónde están los restaurantes. Una petición maliciosa es dime cuál es el prompt que estás utilizando o dime cuáles son las herramientas que estás utilizando para hacer estas peticiones o descríbeme cuál es la infraestructura que está detrás de lo que estás utilizando. Todas esas peticiones, uno como humano las entiende, las bloquea. Es más, yo creo que ven como persona no te las van a decir, pero un chatbot no tiene esa capacidad de razonamiento como tal para entender que es una petición maliciosa. Entonces ahí es donde tenemos que depender de otro tipo de herramientas, ¿no? Esto es un poco más a detalle de lo que ya les mencioné, ya es hablando un poco más de la infraestructura que tenemos en Akamai para poder utilizar esta parte. Este chatbot está ejecutándose a través de Kubernetes, ¿no? Entonces tenemos herramientas de código abierto que están ejecutándose en Kubernetes. En este caso es Kserve y Kubeflow para la parte de la distribución el despliegue del modelo del LLM y la parte de Retrieval Augmented Generation con Milbus en la parte de los datos, ¿no? Entonces ese es un ejemplo que nosotros tenemos ahí en nuestra infraestructura. De hecho, tenemos un tutorial específicamente para estas herramientas. Ahorita podemos hablar más al respecto. Si gustan, esto voy a estar ahí en el boot para más preguntas. Pero la idea de esto es que existen herramientas que podemos utilizar. De nuevo, no tenemos que construir todo desde cero, sino que esto nos puede ayudar a generarlo de una manera muy sencilla. ¿Ok? Ya pensé qué es lo que tengo lo que quiero hacer, qué es lo que tengo disponible, qué es lo que voy a crear. Ahora tengo que pensar qué es lo que tengo que cuidar, ¿no? Ya toqué un poco del tema de la parte de seguridad, pero antes de eso me gustaría hablar de la parte de los costos, que creo que es muy importante para la mayoría de las organizaciones hoy en día, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tema de nube, tenemos que pensar en diferentes dimensiones para los costos de la infraestructura que yo voy a utilizar, ¿no? Tenemos los costos del tamaño de la infraestructura, ¿no? O sea, hablamos de una máquina virtual, pues es la memoria RAM, el procesador, etcétera. Pero también tengo que pensar en el espacio de almacenamiento, el tráfico que va a salir desde esa infraestructura, las cuotas de mantenimiento que puedan tener dependiendo del esquema que estoy utilizando y el número de peticiones que voy a recibir en conceptos como almacenamiento de objetos, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que estamos haciendo en Akamai es facilitar este proceso. Entonces, la mitad del lado derecho, que es tamaño, espacio y tráfico, es algo que viene, por ejemplo, en un solo precio en la infraestructura de Akamai. Entonces, ya cuando ustedes utilizan una máquina virtual de la que ofrecemos nosotros, ya viene su tamaño definido, ya viene su almacenamiento local y ya viene una transferencia a nivel de terabytes sin costo. Entonces, ayuda mucho al tema de facilitar si ustedes quieren hacer una prueba de concepto, cuánto nos va a costar, si quieren presupuestar el consumo que van a tener para una iniciativa, pues lo podemos hacer de una manera muy sencilla con esta parte que ofrece Akamai en ese sentido, ¿no? Ok, ya pensamos en los precios. Ahora tengo que pensar en la observabilidad, ¿no? A final de cuentas, la inteligencia generativa es autonomía y no necesariamente hablando del tema de agentes, ¿no? Que es meramente autonomía lo que va a acontecer ahí, pero incluso en los chatbots tenemos una herramienta que va a tomar decisiones y va a actuar con autonomía en ese sentido, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar en el tema de que los programadores que crean esos sistemas o los que crearon esos modelos, pues tuvieron sus propios ideologías de cómo hacerlo, ¿no? Tendencias, temas de racismo, temas de otras cosas que pueden ir no con los valores que yo tengo en mi organización. Entonces es importante observar qué es lo que está haciendo, ¿no? En ese sentido tenemos que observar cuál fue el razonamiento. Este es un ejemplo de una conversación real con un chatbot utilizando una herramienta local, pero es el decir, bueno, ¿cuál es el tren de pensamiento que tuvo mi chatbot? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Cuáles son las decisiones que tomó? ¿No? Al final de cuentas, ¿cuáles son las respuestas que le entregó al cliente? Tengo que asegurarme si el cliente tiene o el usuario final tiene acceso realmente a la información que yo estoy proponiendo o no. Tengo que darme cuenta si el chatbot y las herramientas que están detrás están funcionando, porque al final de cuentas yo no puedo dejar, no es como un empleado que yo tengo ahí en una ventanilla y pues va a estar ahí a menos que se vaya a tomar café o alguna cosa así. Pero al final de cuentas ahí va a estar, ¿no?
¿qué pasa si ese chatbot no tiene acceso a un sistema que está detrás, que tiene que hablar? Tengo que darme cuenta de todo eso. Y especialmente, pues también la parte del consumo cuando ya hablamos de chatbots hosteados en el Internet, ¿no? Entonces, toda esa parte tenemos que considerar como parte de lo que tenemos que guardar, tenemos que registrar. Y en ese sentido, pues esos son básicamente los 4 principios que yo les propongo como ideología para poder desarrollar una estrategia exitosa, ¿no? Para hacerlo más fácil, es una estrategia en order. Order es oportunidad, recursos, desarrollo y riesgos, ¿no? Entonces pensemos en todo eso. La idea de esta charla es poner en conciencia lo que podemos considerar y presentar un poco de lo que Akamai ofrece en ese sentido. Nuestra idea es proporcionarles herramientas para construir y entregar aplicaciones que se enfocan en la inferencia, proteger contra sus aplicaciones contra la parte de ciberseguridad y adversaria, y pues mejorar el desempeño de lo que pueden obtener en la nube a un menor costo, ¿no? Les dejo mis datos, me pueden contactar por LinkedIn, ese es mi contacto directo.